Bienvenidos a Dark Leyendas, el canal donde las historias más oscuras y aterradoras cobran vida. Hoy viajaremos a Key West, Florida, para conocer uno de los objetos embrujados más famosos y temidos del mundo. Un muñeco que parece inofensivo a simple vista, pero que ha sido vinculado a tragedias, desgracias y fenómenos paranormales durante más de un siglo. Prepárate porque esta es la inquietante historia de Robert, el muñeco maldito. Robert no es un muñeco cualquiera. Fue creado a principios del siglo XX en Alemania por la compañía Steiff, famosa por sus peluches. El muñeco medía casi 1 metro de altura, estaba relleno de paja y vestía un traje de marinero blanco con un pequeño perro de peluche a su lado. Su aspecto podría resultar tierno para algunos, pero con el paso del tiempo su imagen se volvió aterradora por lo que se dice que guarda en su interior. El muñeco fue entregado al niño Robert Eugene Otto, un pequeño que vivía en una mansión victoriana en Key West. Desde el primer momento el niño estableció una relación especial con el muñeco, al que decidió llamarle igual que él, Robert. Pronto la familia y los vecinos notaron que algo extraño ocurría. Eugene, a quien todos llamaban Jean, solía hablar con el muñeco, pero lo inquietante es que en ocasiones se escuchaba una voz grave y extraña que respondía. Los padres de Jean aseguraban haber visto al muñeco moverse por la casa, cambiar de posición cuando nadie lo tocaba e incluso observar cómo cambiaba de expresión. Lo más perturbador era que cuando algo se rompía o desaparecía en casa, Jean simplemente decía: Robert lo hizo. Aquello comenzó a generar miedo en la familia, que trataba de ignorar lo que sucedía, pero los eventos extraños no se detuvieron. Con el paso de los años, Jean se convirtió en un reconocido artista, pero jamás se separó de su muñeco. Cuando heredó la mansión familiar, destinó una habitación entera en el ático solo para Robert, a quien trataba como si estuviera vivo. Los vecinos decían ver al muñeco asomado por la ventana, observándolos con una mirada inquietante, aun cuando la casa estaba vacía. Muchos niños del vecindario juraban que Robert les sonreía de forma macabra o que los seguía con la mirada. Tras la muerte de Jean, la casa fue vendida y los nuevos dueños también reportaron sucesos aterradores. Aseguraban escuchar pasos en el ático, risas infantiles y en ocasiones, el muñeco aparecía en lugares donde nunca lo habían dejado. El miedo fue tan grande que decidieron donarlo al Museo East Martello, en Key West, donde permanece hasta el día de hoy dentro de una vitrina de vidrio. Pero la historia no termina ahí. Se dice que Robert tiene una maldición. Cualquiera que se burle de él, lo insulte o le tome una foto sin pedirle permiso, sufrirá desgracias. El museo está lleno de cartas y testimonios de visitantes que aseguran haber tenido accidentes, pérdidas económicas, rupturas amorosas e incluso enfermedades después de haberse burlado del muñeco. Muchos de ellos envían cartas pidiéndole perdón, rogando que levante la maldición. Los trabajadores del museo también confirman fenómenos paranormales. Aseguran escuchar golpes dentro de la vitrina, cambios en la expresión del muñeco e incluso haber captado voces en grabadoras cuando están cerca de él. Algunos visitantes juran que Robert parpadeó frente a ellos o movió levemente la cabeza. Ahora hagamos una pausa. Si estás disfrutando de esta historia, recuerda suscribirte a Dark Leyendas, activar la campanita de notificaciones, dejar tu like y compartir este video para que podamos seguir trayéndote más relatos aterradores cada día. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Continuando con la historia, la leyenda de Robert ha crecido tanto que ha inspirado películas y documentales. Algunos creen que sirvió de inspiración para la creación de Chucky, el muñeco diabólico del cine de terror.
Sin embargo, Robert tiene un aura mucho más aterradora porque su origen no es ficticio. Está basado en experiencias reales, en testimonios de decenas de personas que aseguran haber sufrido sus efectos. El mito alrededor del muñeco también incluye a la empleada de la familia Otto, de origen caribeño, quien supuestamente practicaba magia vudú. Según algunos relatos, ella habría entregado el muñeco como regalo cargado con una maldición. Aunque no hay pruebas históricas de ello, la versión se mantiene viva como parte de la leyenda. En la actualidad, miles de turistas visitan el Museo East Martello para ver a Robert. Antes de tomarle una foto, muchos piden permiso en voz alta, por temor a ofenderlo. El museo incluso recibe más de 1000 cartas al año dirigidas al muñeco, algunas de agradecimiento y otras de súplica, como si realmente tuviera poder para influir en la vida de las personas. Lo más inquietante es que, pese al paso de los años, Robert sigue siendo considerado un objeto peligroso. Hay quienes aseguran que su energía negativa proviene de los traumas de Jean, quien volcó sus emociones y miedos en el muñeco, alimentando así una presencia sobrenatural. Otros creen que es un simple objeto embrujado con magia oscura. Lo cierto es que su fama ha traspasado fronteras y hoy es uno de los objetos paranormales más visitados y temidos del mundo. La historia de Robert nos recuerda que a veces los objetos más cotidianos pueden convertirse en portadores de oscuridad. Lo que comenzó como un simple regalo para un niño terminó convirtiéndose en una de las leyendas más perturbadoras de todos los tiempos. Y ahora, antes de cerrar, recuerda que en Dark Leyendas tenemos listas de reproducción con leyendas mexicanas, misterios internacionales, creepypastas y fenómenos paranormales reales. Así que explora nuestro canal y sumérgete en más historias que desafían lo desconocido. Llegamos al final de este relato. Robert sigue en su vitrina, esperando a los visitantes que se atrevan a mirarlo a los ojos. Quizás tú algún día viajes a Key West y lo visites, pero cuidado, porque si lo haces, no olvides pedirle permiso antes de tomar una foto, porque si no lo haces, quién sabe qué desgracia podría perseguirte después. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo oculto. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Te atreverías a visitar a Robert, el muñeco maldito? Nos vemos en la próxima historia, donde otra leyenda cobrará vida. Hasta entonces, mantente alerta, porque las sombras siempre están más cerca de lo que imaginas.